casé con ella a cambio de plata. Como que dice, él está de chulo. $50,000. Te pidió $50,000. Y aparte de eso, sí. Empezó a acosarte. Acosarme, exactamente. Doctora, ¿cómo yo voy a acosar esta cosa? Pero qué hombre tan cochino. La verdad que tú eres un puerco. ¿Tú tuviste relaciones sexuales con él? Ella se aprovechó de mí. Ella se aprovechó de mí. Y ella me dice, estoy embarazada. Discutíamos, nos fajábamos, nos dábamos, pero siempre terminábamos en la cama. Me doy vuelta, miro hacia la cocina a ver todos los cuchillos y decirle, tengo ganas de matarte. Yo tenía ganas de estar con él y él conmigo. Te golpeó, te Ese vino maltrató el hombre. y vos seguís. Y Vino el bueno, hombre. te gusta, Sí, sos una pásalo, psicópata. Iván. Ahí viene la lacra, mire cómo se disfrazó de diablo, justo de rojo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo persa Omar Khayyam dijo: no olvides al estrechar la mano de una persona que esa mano cualquier día te puede golpear. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Imagínese usted que cada vez que uno le da la mano a una persona, te pongas a pensar que esa mano te pueda golpear. ¿De qué se tratará el primer caso de hoy? ¿Lo vemos? Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, ¿el fraude se paga con la cárcel o con dinero? La calle está mala y para sobrevivir hay que hacer lo que sea. Buenas tardes. Buenas tardes. Corina, tú eres la demandante, estás demandando a Hito. Explícame quién es Hito, por qué lo demandas y lo que pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Yo estoy demandando a este señor. Hito es mi exnovio. Nos conocemos hace más de 7, 8 años. Estamos juntos desde que estaba en high school. Y yo vengo a demandarlo por la suma de $50,000 por daños y perjuicios. Y el título de propiedad de la casa que ambos compramos cuando nos vinimos a vivir hace 6 años atrás aquí a la Florida. ¿De dónde vinieron? Nosotros somos de Puerto Rico. Son de Puerto Rico. O sea que compraron una casa y tú también estás exigiendo, aparte de los $50,000, la casa completa. Exacto. Que está a nombre de ambos. Esa Exacto. casa es mía. Está a casa es de nombre los de dos. ambos, es de los dos. Es de ambos, Es de los dos. ¿por qué se Ok. lo voy a dar si es de los dos? Nosotros simplemente somos novios, no estamos legalmente casados ni nada, pero está a nombre de los dos. Ok, perfecto. Ahora explícame el porqué de todo esto que estás pidiendo. Bueno, aquí lo que pasa es que yo no voy a ser parte de un fraude matrimonial. Le explico. Hace 6 años más o menos, nosotros vinimos de Puerto Rico, siendo novios, dijimos, vamos a darle una oportunidad, vivir juntos, convivir, porque nosotros queremos casarnos. Mi ilusión desde pequeña siempre fue casarme. Él ha sido mi primer y único novio. Y él me prometió a mí que nos íbamos a casar y toda la cosa. Pues yo ingenua decidimos venirnos a vivir para acá. Cuando venimos, empezando recién a convivir, tuvimos problemas como todos los noviazgos. A él le gustaba, ¿sabes?, salir con mujeres y se de fiesta y toda la cosa. Pues nosotros nos distanciamos, él se fue y perdimos comunicación. Luego de un tiempo, a mí se me estaba haciendo bien difícil pagar los biles, las cuentas de la casa y todo. Y luego de un tiempo nos contactamos otra vez, después de tantos años, ¿sabes? Yo aún lo sigo, ¿sabes?, lo seguía queriendo. Y decide regresar a la casa. Cuando regresa a la casa me comenta que hay una señora que necesita ayuda. Y yo dije, pues perfecto, ¿sabes? Ella necesitaba dónde quedarse. Yo dije, perfecto, tráetela, porque nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a pagar los biles y todas las cosas. Nos las dividimos. Entiendo que sería lo mejor. Como una roommate. Exacto. Ok.
Entonces, pues ya cuando la señora viene a la casa, yo la conozco, una señora súper decente, humilde, una persona trabajadora, súper buena, amable. Nos hicimos muy buenas amigas, hablamos, nos hicimos muy buenas amigas. Yo le contaba mis cosas, yo la veía como una madre. Y yo le contaba los problemas que tenía con esta basura. Y ella siempre me aconsejaba, me trataba lo más bien. Después, como estuvo viviendo con nosotros como 2 años, de la nada ella desaparece un buen día, recoge sus cosas y se va. Pero no te dijo nada. No, la razón no me la dijo. Yo no sabía hasta hace poco, que fue que salió todo a relucir. Se fue creo que para Los Ángeles, allá conoció una pareja, whatever. No fue hasta casi, nosotros seguimos manteniendo los biles y todo como nosotros pudimos, ¿sabes? Entre los 2 trabajos. Yo me quedé sin trabajo y él era el que estaba pagando todos los biles y todo. Ok, pues perfecto. Hace 8 meses atrás, más o menos, ella regresa a mi casa, pero esta vez regresa con un baby. El niño tiene aproximadamente 2 años. Me estuvo raro, ¿sabes? ¿Por qué regresa a mi casa después de tanto tiempo sin saber de ella? Me contó que allá el papá del niño la maltrataba, ¿sabes? La tenía prácticamente como una esclava, le pegaba al niño. Y pues ella decidió huir y llegó a mi casa. Okay. Obviamente, como siempre, fue una persona humilde, trabajadora. Siempre nos ayudó con los biles. Nunca fue, como decimos nosotros, maceta, tacaña. Al contrario, si faltaba y nosotros no teníamos, ella ponía el dinero que faltaba. Todo súper bien. Pues obviamente yo la recibí en mi casa. Yo no tengo ningún problema, la persona que nos ayuda. Pues un día se quedó en la casa ya. Un día estoy revisando la correspondencia, me dio con revisarla, cosa que yo casi nunca hacía porque mi novio era el que se encargaba de pagar los biles y toda la cosa. Cuando chequeó los bills, veo que está uno de los bills a nombre de ella, pero con el apellido de este descarado. A mí eso me estuvo súper raro, como que me entraron mis cosas en la mente. Me dio una rabia bien mala, me meto al cuarto, sigo revisando cuánto papel hay, toda la cosa, doctora. Y no hago más que chequear una de las de estos. Un acta de matrimonio de esta basura con la señora que él metió a mi casa de roommate hace 5 años atrás. O sea que él hace 5 años que me está engañando con esa señora y es tan descarado. Ahora sí un descarado. No, Acércame Yo me casé con ella, yo me casé con ella por los chavos para que ella cuide los papeles. Sí, no, me imagino, me Esos imagino. chavos tú disfrutaste. ¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Para no meterte en Doctora, problemas. ahí está la evidencia del acta, está el bill a nombre de ella con el apellido de esta basura. Y la carta que tengo ahí es para entregarse a inmigración. Para que se lleve a esta basura, porque eso es fraude lo que él está haciendo. O sea que... ahora sí basura. Siempre. O sea que él y la señora humilde, que era tan buena, Exacto. estaban casados. Se Estaban habían casados. casado. Ajá, ella nunca me comentó nada, ¿sabes? Por miedo. Ella me contó, él la tenía hasta amenazada y Y todo a entonces ella. tú tienes una carta preparada para el Departamento de Inmigración, a quien pueda interesar. Por medio de la presente quiero denunciar el matrimonio efectuado con fraude entre las personas de Ito y Linda, el cual se realizó el 25 de abril de 2008 en la ciudad del Doral, estado de la Florida. Puedo dar fe que yo he vivido desde el 2007 con el señor Ito Pagán en calidad de su pareja. Por lo anterior agradezco la atención. Ajá. Esa es la copia que yo quiero entregarle a inmigración. Pero para que lo metan preso a él, para que se lo lleven a él, Pero me van a meter que me preso. den el título de propiedad de mi casa, porque esa va a ser mi casa. Ok, Esa no va a ser tu perfecto. casa. Ok, Es que ok, esa no va a ser ok, tu casa. ok. Va a ser Un mi momentito, casa. ok. Tú te vas Ok. preso, tú te vas preso. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me digas qué te dijo ella. Porque tú le tienes que haber pedido explicación. ¿Qué te responde ella cuando tú le dices qué pasó aquí y por qué no me dijiste? Regresamos después de este corto receso. Y lo que Ay, hice fue loca. tomar un video. ¿Qué video? Hace como un mes. ¡Qué pedazo de porquería y excremento eres tú! ¡Caso cerrado!